Mira, entonces yo te decía, dentro de la armadura que te pido que hagas, es todavía por el método de las secciones. Es una armadura larga y pues bueno, si digamos que tú todavía no le entiendes al método de las secciones, híjole, vas a tener que aventártela por el método de las nodos. Pero la intención de la tarea es esa, que lo hagas por secciones. Y mira, sirve esta última armadura para comentarte algo. Algo común en estas armaduras que estás haciendo de tarea es de que la fuerza solamente la podemos aplicar en los nodos. Mira, pongamos en esta última que se te pide, ahí está cayendo la fuerza en el nodo E. Y si eres observador y tú por ahí observas lo que hemos desarrollado en otras armaduras, pues siempre hemos colocado la fuerza en los nodos. Y alguien se preguntará, bueno, ¿y qué no puede ir la fuerza en medio? Bueno, pues depende de lo que vayas a construir, ¿no? Depende de lo que vayas a idealizar. Porque al fin y al cabo, este dibujito que estás viendo solamente es una idealización de algo que se quiere hacer en la vida real o que existe en la vida real. Probablemente si tú ves algún taller mecánico, le veas ese tipo de estructura en la parte superior o un taller en donde verifican autos o tal vez en algún mercado veas una estructura de esa forma. Pero otra vez, me le quedo viendo al mercado o al taller mecánico y me doy cuenta que las fuerzas solamente bajan en los nodos y ahí tenemos dos opciones, ¿no? Sí o no. Entonces, pues eso ya nos da la posibilidad de llegar a un nuevo tema. Mira, resulta que si bien es cierto que lo que hemos visto hasta ahora es, sobre todo en lo que llamaríamos nuestro segundo parcial, hemos visto armaduras. Bueno, pues resulta que no todas las estructuras que conocemos son armaduras, sino que hay de otros tipos. Las armaduras, si bien es cierto que nos ayudan mucho porque son muy ligeras y porque incluyen un principio básico que es tratar de hacer triángulos. Bueno, pues resulta que lo malo que tienen teóricamente es de que solamente pueden recibir fuerza en los nodos. Y eso, híjole, complica la condición constructiva. ¿Por qué? Mira, porque probablemente tú sí has visto una armadura así en alguna techumbre, pero déjame hacerle zoom. Probablemente tú has visto que la techumbre, pues es probablemente de lámina continua. Y esta lámina, pues tiene que apoyarse a lo largo de toda la barra. Como, como estas armaduras no están, digamos que continuas, pues entonces no, a veces utilizamos algunas piezas, déjame te las pongo en color morado, que pueden ser tipo C. Mira, aquí te pongo una C, y aquí te pongo otra C, y aquí te pongo otra C, otro canal, otro montén, alguien diría, otro canal. Y bueno, de esa forma ya podemos unir lo que es la techumbre, que ahorita te la estoy dibujando de color, pues café claro, con la armadura de color negro, y por medio de algunas vigas. Ahora, esas vigas, si nosotros nos imaginamos esta armadura inclusive en tres dimensiones, déjame te coloco otras vigas del otro lado, esas secciones C. Bueno, fíjate que estas vigas lo que me permiten es que tenga volumen, es decir, esas vigas con cierta longitud, pues sirven de base para encima de ellas colocar la teja o las láminas que van a cubrir una cierta área, una techumbre. Entonces después viene otra lámina, y después viene otra lámina, y después viene otra lámina. Y bueno, cada una de estas láminas, pues tienen algunas dimensiones, pues porque el fabricante de láminas nada más las hace con esas dimensiones. En muchas ocasiones, mira, te la voy a tratar de dibujar aquí, en muchas ocasiones las láminas miden pues medidas estandarizadas. Yo me gustaría que te llevaras esta medida, 1.22 por 2.44 metros. Evidentemente que cada fabricante de lámina pues tiene sus propias dimensiones, ¿no? Pero fíjate que si tú te llevas esa medida de 1.22 por 2.44, te vas a dar cuenta de que es bastante común. Híjole, quería borrar esto. No, no voy a poder. Bueno, ¿por qué me interesa que visualices eso? Ah, bueno, pues porque eso también nos va a dar la oportunidad de platicar
de que estas láminas tienen que asentarse en longitudes que no midan más que esto y que no tengan más que ancho de 1.22. Eso me obliga a que probablemente el espacio en la armadura, el espacio existente entre poste y poste, pues rara vez se vaya más de 2.3, 2.4 metros. ¿Por qué? Porque si no, no podría alcanzar a colocarle encima una lámina. Eh, bueno, ahora, eso también me lleva a otra limitante, ¿no? Puede ser que eso implique que parte de la carga caiga a media barra. Y tú me vas a decir, oiga, profesor, pero no hemos visto eso, no hemos visto esa consideración de que parte de la carga caiga a media barra. Bueno, en esencia no lo podemos hacer si nada más consideramos el tema de armaduras, porque casi de forma conceptual yo te diría, las armaduras solamente reciben la carga en los nodos. Y entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues que todavía tendríamos que limitar aún más nuestras armaduras y solamente limitar a que la longitud entre poste y poste sea del orden de 1.10 centímetros para que la placa que va a estar encima de ellas mida 1.22 y con la inclinación, bueno, pues me permita asentar mira, esta medida inclinada de 1.22, pues me permitiría tal vez apoyarme en un cateto adyacente que mida pues tal vez 1.10, 1.15, pero termina por ser una armadura demasiado pegada, ¿no? Demasiado unida y probablemente necesite de más postes para darle configuración a mi armadura. Ya sea que la haga así tipo Howe o tipo Pratt, pues es lo de menos. Pero entonces como que nos limita mucho esas consideraciones. Nos limita esto que yo te platicaba, que es considerar que solamente las cargas caen en los nodos. Entonces, pues evidentemente que hay personas que piensan de forma distinta, ¿no? Hay personas que dicen, oye, ¿y si le ponemos la carga en medio? Oye, bueno, es que si le ponemos la carga en medio, vamos a ver, vamos a imaginarnos una barra por acá. Vamos a imaginarnos una barra por acá. Si le ponemos una carga en medio o en algún otro sitio intermedio, pues entonces esto ya no se va a comportar como una armadura. Fíjate que aquí te voy a poner las últimas características de la armadura. Lo último que ya nos aprendimos es que la carga se da en los nodos y que las armaduras solamente desarrollan fuerza axial. Fuerza axial. ¿Qué significa eso? Que mis barras pueden estar a dos condiciones. Pueden estar a tensión o que pueden estar a compresión. Y solamente es lo único que podemos hacer con las armaduras. Para encontrar esas fuerzas de compresión y de tensión, pues si aplicamos el método de las secciones, si aplicamos el método, perdón, de los nodos, pues nos lleva a utilizar sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Si aplicamos el método de las secciones, lo interesante es aplicar sumatoria de momentos en cualquier punto. Bueno, pero esa es la historia de las armaduras. Y ahora vamos a llegar a otro nuevo tema que se llama vigas. Vigas. Y resulta que yo te platicaba de este efecto, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros le quisiéramos poner una fuerza en otro sitio que no sea el nodo? Que no sea en el nodo A y que no sea en el nodo B, sino que sea en otro sitio. Ah, pues resulta que ese tipo de estructuras le llevamos a llamar vigas y que tiene una característica un poquito más importante, porque ya no está tan limitada como las armaduras a una longitud pequeña entre postes, sino que la propia viga es capaz de recibir cargas en distancias pues, bastante grandes, como podría ser 7 metros, como podrían ser, pues, eh, eh, desde 4 o 5 metros hasta, pues, tal vez unos 13 metros de largo. Digamos que vigas comunes, ¿no? Vigas comunes. Hay algunas vigas que, bueno, pues son bastante especiales y que llegan a medir más, ¿sí? Hay algunas vigas que llegan a medir menos, ¿sí?
Pero digamos que para el punto de vista de los constructores, pues las vigas comunes andan en estas longitudes, ¿no? Tal vez 6, 7 metros es lo más común. Yo creo que vale la pena aclararte eso. Lo más común es de que entre 6 y 8 metros está la gran mayoría de las vigas. ¿Por qué entre esas longitudes? Pues porque es donde trabajan mejor. Digamos que si las hacemos más largas, a veces tienen problemas de vibración. Y también pues requieren más espesor del elemento estructural y bueno, y más problemas, ¿no? Utilizan más fuerza y al utilizar más fuerza, pues probablemente sea más fácil de que fallen. Fíjate, un desagradable comentario que te puedo hacer en este momento, pues es el de la línea 12, ¿no? La línea 12 que tal vez tendríamos ahí un claro, pues tal vez de unos 15 metros, y que esa viga bueno, pues desgraciadamente no soportó la tensión que se generó en la parte baja. Ahora, si te das cuenta, y yo creo que has visto las noticias, en la línea 12 se utilizaban un par de vigas metálicas y esas vigas metálicas estaban unidas en un cierto punto por un poco de soldadura. Y desgraciadamente esa soldadura falló y fue lo que provocó que las dos vigas metálicas que cargaban ese tramo de la línea 12, pues cayeran. Entonces, fíjate que, pues qué lamentable que, que pues alrededor de unas 30 vidas humanas se hayan perdido a consecuencia de una soldadura. Evidentemente que todavía es un tema que se está desarrollando, que se está investigando y que, bueno, tal vez dentro de un par de meses tengamos más información al respecto, pero eso es lo que parece que pasó, ¿no? Que fue una soldadura. Ahora, alguien podría decir, bueno, entonces, ¿por qué utilizaron soldadura? Probablemente ahora que ya pasó la tragedia, alguien podría decir, ¿por qué no mejor utilizaron una placa atornillada? Una placa atornillada para unir esas dos vigas. Y bueno, pues habrá que preguntarle al diseñador o a nosotros mismos, ¿no? Cuando llevemos la materia de estructuras metálicas. Probablemente cuando lleves esa materia te vas a preguntar el por qué no utilizar tornillos. Si bien es cierto que los tornillos también les quitan, también los desatornillan, probablemente sea más fácil de verificar si está fallando o no. En cambio, esta falla de la línea 12 fue pues, prácticamente instantánea, ¿no? No dio tiempo de avisar. Bueno, dejemos ese caso de la línea 12 atrás. Ya dentro de algunos meses nos dirán qué pasa con esa línea. Pero resulta que llegamos al tema de vigas. Y esa viga que por ahí todavía te muestro en la parte de arriba, esa viga, digamos que tú la puedes encontrar en tu casa. Yo te aseguro que las puedes ver en tu casa. Vigas. Eh, Probablemente tú estés en este momento tomando tu clase de Zoom, tal vez en la sala o tal vez en tu cuarto, porque pues de repente puede ser que digas, ay, no me gusta que me estén viendo mientras estoy tomando clases. Y entonces probablemente estás en tu cuarto y encima de ti lo más seguro es de que exista una losa de concreto o probablemente pues algún otro tipo de techumbre. Y, y bueno, pues para finalizar tu cuarto probablemente exista un muro y luego esa losa continúe tal vez hacia la cocina o hacia algún otro lugar. Y pues del otro lado probablemente exista también otro muro y esa losa continúe hacia otro lugar. Pero yo creo que sí podemos imaginarnos algo que pasa en muchos sitios, que no sé si en tu casa pasa, pero a veces vemos que la losa tiene una viga. Aquí estoy exagerándola, ¿no? Estoy haciéndola más larga, más alta de lo que es. Esa viga, esta viga, esta viga que acabo de iluminar de color magenta, eh, pues en muchas ocasiones sobresale de la losa y tal vez en una casa común y corriente, pues llega a tener medidas que tengan unos 20 centímetros de base o 15 centímetros de base y tal vez tenga unos 30 centímetros de alto. Eso es a lo que le llamamos una viga. Probablemente en alguna otra clase, en alguna otra materia, no le digas viga, sino que le digas trave. Bueno, pues eso es un poquito, pues a gusto de cada quien, ¿no? Hay quien le gusta, quien se llama Juan y que le gusta que le digan Johnny. Ah, bueno, pues órale, está bien Johnny.
En realidad yo creo que se llaman vigas, pero sobre todo los arquitectos a veces le llaman traves. Al fin y al cabo sigue siendo una barra. Y esa misma viga, esta que te acabo de dibujar por acá, pues si la vemos de forma tridimensional, tiene esta configuración como de una barra que en muchas ocasiones es rectangular, es un prisma rectangular, y que seguramente si nos vamos en esta imagen, si nos vamos perpendicular a la pantalla, pues seguramente esa viga está, digamos, apoyada en algo que se llama un castillo, ¿no? En un castillo o en una columna en ambos extremos. Y solamente pues, alcanzamos a ver una parte de esa estructura. Mira, voy a tratar de... Aquí. Aquí está el castillo, en la parte de abajo o o un muro debajo de esa viga. Y entonces, pues es lo que nosotros alcanzamos a ver. Nosotros alcanzamos a ver esta, esta viga. Ok. Ahora, una pregunta. ¿Hasta ahí nos vamos entendiendo? ¿Sí las han visto esas vigas? Tal vez abajo de la casa, abajo en un edificio de oficinas. ¿Sí han visto esas vigas? Sí, profe. Ok. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Que hablemos de lo mismo, ¿no? Porque puede ser que yo, pues, probablemente alguien me diga que no dibujo bonito, pero el chiste es de que nos entendamos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Ah, ya le entendí. Bueno, ahora, esas vigas, pues en muchas ocasiones, así como está en nuestro dibujito, su función es recibir a una losa. En muchas ocasiones su función es recibir a una losa encima de ellas. Y esa losa, digamos que nosotros la podríamos considerar como una carga a lo largo de la viga, una carga que está recibiendo. Desgraciadamente, pues a veces no podemos dibujar todas las cosas en 3 dimensiones, así como nos pasaba con la armadura. Espérame, mira, ahí se alcanza a ver la armadura. A veces no alcanzamos a ver las cosas en 3 dimensiones. Y por eso, pues, la simplificamos y decimos, ah, mira, es que esta armadura se está repitiendo en diferentes profundidades. Mira, y esa misma armadura se repite en otra profundidad y ya me genera la techumbre de un taller mecánico o de un mercado. Bueno, acá pasa lo mismo, perdón, acá pasa lo mismo, que esa viga, si yo la quisiera ver en 3 dimensiones, me cuesta mucho trabajo. Entonces, usualmente la vamos a ver de frente. Y si nosotros la vemos de frente, si desde por acá tenemos nuestro punto de vista, pues entonces resulta que esa viga la veríamos como una barra que está descansando encima de dos castillos o encima de dos muros. Puede ser que sean castillos o puede ser que sean muros. Ahí está. Si la estamos viendo de frente, y aquí tenemos otra vuelta a nuestra viga, pues también habría que hacer una consideración acerca de cuánto miden. Fíjate, yo te dije que la mayoría de las vigas miden, pues en nuestras casas, en sitios constructivos, miden del orden de unos 8 metros. Y si consideramos tal vez de que el castillo o que el muro mide algo así como 0.15 metros, bueno, pues resulta que si yo hago esa división de 8 metros entre 15 centímetros, o sea, 0.15, pues me va a dar una cantidad bien pequeñita, la verdad. Mira, hacerla. Si yo divido 8 entre 0.15, bueno, más bien, perdón, ahí me da muy grande, ¿no? 53. Perdón, había que dividirlo al revés. Déjame volver a plantear mi problema. 0.15 entre 8 metros me da una cantidad pues prácticamente insignificante. 0.018. Fíjate, esta cantidad tan pequeña pues en realidad no pinta, no es significativa. Y esa es la razón por la que en muchas ocasiones las vigas las solemos dibujar como una barra, como una barra, pero apoyada encima de un puntito. Y del otro lado, encima de otro puntito. Porque prácticamente es lo que significa el puntito, que es un ancho muy pequeñito, muy insignificante. Por eso lo podemos resumir a un punto que se llama A o a un punto que se llama B. Alguien me va a decir, oiga, pero
oiga, 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 pero las columnas que están en el metro o las columnas que hay debajo de una ballena no son tan pequeñitas, no miden 15 centímetros. Ah, bueno, pero también las ballenas que están en el metro o que están en un segundo piso del periférico, pues también no son tan pequeñas, sino que esas vigas pues, llegan a medir tal vez 20 metros de largo, y si bien es cierto que tienen un apoyo que mida, por ponerte algo, fíjate, déjame dibujarte la columna aquí, una columna de un lado, otra columna del otro lado, pues esa columna tal vez mida 2 metros, lo cual significa que se está apoyando solamente en en un metro de un lado y un metro del otro. Pues otra vez divido yo 1 metro entre 20 metros que mide la viga y pues me termina dando una cantidad pues bastante pequeña, 0.05. Tal vez es un poquito más significativa que la anterior, pero de todas formas sigue siendo muy pequeña. Y entonces eso me da la posibilidad de imaginármelo o de hacer un modelo matemático que nada más incluya un punto. Bueno, ya está. Entonces, esa explicación era para decirte que usualmente las vigas las representamos así. Ahora, en muchas ocasiones tú vas a ver que uno de los apoyos lo consideramos como fijo y otro de los apoyos lo consideramos como móvil. Eso, desde el punto de vista teórico, pues, a veces es cierto y a veces no. Mira, ¿qué significa este apoyo móvil? Significa que se puede mover en X a la izquierda y a la derecha. ¿Cuánto se puede mover? Pues con que se mueva apenas y unos milímetros, ya es suficiente como para considerarlo móvil. Y entonces por eso nos damos la posibilidad de escribirlo así. Con que se mueva unos milímetros es suficiente. Ahora, probablemente tú me digas, oiga, profesor, pero es que en mi casa yo la vi cuando la estaban haciendo. Yo vi cuando estaban haciendo esa viga. Y como yo lo vi, yo me di cuenta de que las varillas de esa viga, unas las doblaron hacia el castillo de abajo y otras tal vez las doblaron hacia el castillo de arriba. Y del otro lado hicieron algo similar. Y yo lo vi con mis propios ojos, que se han de comer los gusanos. Probablemente nos diga eso el compañero, ¿no? O probablemente no. Bueno, y entonces ustedes me van a decir, oiga, pero es que ahí yo alcanzo a ver que hay un nodo rígido. Ah, bueno, en algún momento de los cursos de estructuras, tú vas a calcular vigas doblemente empotradas, que esa es una consideración más real acerca del procedimiento constructivo. ¿Qué quiere decir? Que esta viga que se llama, te lo escribo, doblemente empotrada, esa en realidad se parece más a las condiciones reales. Y sin embargo, nosotros vamos a empezar a ver una viga como la que ves a la izquierda, que se llama simplemente apoyada. ¿Por qué vamos a empezar a ver estas vigas que se llaman simplemente apoyadas? Pues porque son más sencillas. Entonces, primero vamos a entenderlas simplemente apoyadas y ya que tengamos mucho conocimiento acerca de ellas, nos vamos a cambiar a las vigas doblemente empotradas, que son, digamos, un poco más parecidas a la realidad. Ahora, ¿por qué te digo que son más sencillas? Déjame ponerte de color rojo las reacciones. Mira, tú sabes que un apoyo fijo genera una reacción en Y y también genera una reacción en X. Entonces ahí ya tenemos dos reacciones. Y del otro lado tenemos nada más una reacción en Y por las rueditas que permiten un desplazamiento libre sobre el eje de las X. Digamos que aquí tiene libertad. Ok. Ahora, fíjate las restricciones que tiene la viga un poco más real, la que se llama doblemente empotrada. Esta tiene una restricción hacia arriba en ambos lados, tiene una restricción en X y en X en ambos lados, y tiene una restricción de momentos. Entonces, fíjate, la doblemente empotrada tiene 6 incógnitas.
mientras que la simplemente apoyada solamente tiene 3 incógnitas. Ahora, ¿cómo las vamos a tratar de resolver? Déjame te borro este esquema de lo que vio nuestro compañero cuando construía en su casa. ¿Cómo las vamos a intentar resolver? Ah, pues nos vamos a apoyar en lo que ya sabemos. Así le hemos venido haciendo, ¿no? A partir de lo que sabemos, aprendemos algo nuevo. Bueno, pues resulta que lo que nosotros ya sabemos es que gracias a lo que nos heredó Newton, Sir Isaac Newton, nos dice, si un cuerpo no se mueve, entonces la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, y la sumatoria de momentos en cualquier punto es igual a cero. Y a esto le llamamos tres ecuaciones de equilibrio en el plano. ¿Por qué le decimos que en el plano? Ah, pues porque nuestro sistema está en un plano XY. Si estuviera en un espacio tridimensional, tendríamos 6 ecuaciones de equilibrio. Fíjate, nada más te las anoto por aquí, espero no hacerte bolas, te las anoto por acá, en el espacio. Si estuviéramos en el espacio, entonces tendríamos 3 coordenadas, X, Y y Z. Y entonces tendríamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, y esas nos garantizarían el equilibrio de movimiento. Pero también nos hace falta garantizar el equilibrio de giro, y eso sería sumatoria de momentos con respecto al eje X igual a 0, sumatoria de momentos con respecto al eje Y igual a 0, y sumatoria de momentos con respecto al eje Z igual a 0. Entonces aquí tenemos 6 ecuaciones de equilibrio, pero es para el espacio. Ok. Nosotros, pues vamos paso a paso, primero entendemos el plano, y entonces por eso nada más tenemos 3 ecuaciones de equilibrio. Ahora, lo que nosotros estamos viendo ahí dibujado, lo que estamos viendo dibujado en ambos casos, en ambas vigas, es vigas en el plano. Y aquí viene pues una explicación bastante interesante. Bueno, no es interesante, pero pues eso le da nombre en muchas ocasiones a la materia. Fíjate, estas 3 incógnitas con estas 3 ecuaciones en el plano, resulta que son iguales. 3 incógnitas son el mismo número de 3 ecuaciones de equilibrio. Y por eso, en algunas universidades, eh, este tema de vigas simplemente apoyadas se le conoce como el curso de estructuras isostáticas. Iso significa igual, igual número de incógnitas, igual número de ecuaciones de equilibrio. Inclusive te decía, en algunas universidades, inclusive tal vez tú tengas algún compañero que se fue a estudiar a ESIA Zacatenco. En ESIA Zacatenco tienen todo un curso de estructuras isostáticas. Digamos que ellos dividen sus materias de una forma un poquito distinta. Bueno, y en cambio, las vigas difíciles, las que yo te dije que se llaman doblemente empotradas, pues resulta que tienen 6 incógnitas y tienen más número de incógnitas que ecuaciones de equilibrio, porque en el plano solamente hay 3 ecuaciones de equilibrio. Ah, entonces como este número es mayor, como 6 es mayor que 3, a esto se le llama una estructura hiperestática. Hiperestática. Fíjate, en los dos nombres que aparecen nuevos por ahí, hiperestática o isoestática, pues aparece el nombre de estática. Queremos que no se mueva. Por eso nuestra materia se llama estática. Queremos que no se mueva. Pero en el caso de la izquierda, existe un mismo número de incógnitas que ecuaciones de equilibrio. En cambio, en el caso de la derecha, ya hay más incógnitas que ecuaciones de equilibrio. Y estas estructuras hiperestáticas, en tu escuela, tú lo vas a ver en el curso de resistencia de materiales. Es decir, dicho de otra forma, estructuras 2. Ya está. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo vas a ver en ese curso? Porque vas a hacer intervenir para resolver estas ecuaciones, además de las 3 ecuaciones de equilibrio, las propiedades del material. Es decir,
módulo elástico, relación de Poisson, densidad, y esfuerzo de fluencia y esfuerzo de ruptura. Por eso, como incluyes las propiedades de los materiales, pues ya se requiere un poquito de más conocimientos. Pero bueno, nosotros vamos a resolver estructuras isostáticas en lo que nos queda de curso, ¿no? De aquí hasta a junio. ¿Vamos bien? Sí, profe. Qué bueno. Ah, bueno. Ya borramos el pizarrón. Lo bueno de estar a distancia es de que pues, tenemos un video y si no alcancé a copiar, pues todavía tenemos el video eh, para checar lo que no alcancé a copiar, ¿no? E inclusive yo creo que, no sé ustedes cómo lo están haciendo, pero yo creo que muchos de ustedes ni siquiera están copiando la clase, sino más bien pues están tratando de poner tal vez atención y tal vez en el video pues, puedan copiar algún dato que les interese, ¿no? Bueno, aquí tengo mi viga, le voy a dar un cierto grosor a la viga y fíjate, ya parece algo interesante, ¿no? Resulta que una viga incluso la podemos simbolizar como una línea. Le voy a poner un apoyo fijo del lado izquierdo y un apoyo móvil del lado derecho. Le voy a poner un par de cargas, ¿vale? Le voy a poner un par de cargas. Le voy a poner una carga que vaya hacia allá. Fíjense que ya no está haciendo la carga en el nodo, ¿no? Y otra carga que vaya hacia allá. Ya no está la fuerza nada más en el nodo, sino que está en otro sitio. Por aquí, ahorita me voy a permitir, pues, tal vez inventar los valores. Te voy a pedir que consideres una carga de 2 toneladas en este punto y una carga de 3.5 toneladas en el otro punto. Y resulta que la distancia entre ellas va a ser aquí le vamos a poner 2 metros, luego le vamos a poner pues 3 metros y luego al final acabamos con otros 3 metros. Okay. Y vamos a ponerle aquí un cierto ángulo de inclinación. Vamos a ponerle un ángulo de 75 grados y aquí uno de 68 grados. Okay. Fíjate, ya tenemos una barra que es lo suficientemente rígida para recibir esas fuerzas. Entonces, tal vez lo primero que deberíamos de hacer nosotros sería tratar de dividir esta fuerza en su componente en X y su componente en Y. Esta fuerza 2, su fuerza 2 en X y su fuerza 2 en Y. También podríamos dividir la fuerza 1 en X y la fuerza 1 en Y. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos? Pues simplemente multiplicamos, en el caso de la fuerza 1, 2 toneladas por el coseno de 68. 2 toneladas por el coseno de 68 me va a dar 0.74. 0.749. 2 toneladas por el seno. 2 toneladas por el seno de 68 me va a dar una fuerza en Y de 1.85. 1.854, mientras que 3.5 por el coseno de 75 nos da 0.90. Y en Y nos da de 3.38. Ok, 38.1. Bueno, ahora, ¿cómo le haríamos para encontrar las reacciones de esta viga? Evidentemente que, pues, tal vez tú recuerdas el tema de armaduras, para eso lo vimos antes, que hay una reacción a Y, que hay una reacción a X y que hay una reacción BY. Bueno, pues entonces nosotros podemos calcular las reacciones de este sistema. Aplicando sumatoria de fuerzas, pongamos sumatoria de fuerzas en X, pues tiene que ser igual a 0 para que no se mueva. Y me doy cuenta que las fuerzas que están actuando es AX, en un sentido pues, positivo, así como lo dibujé,
También una fuerza que va en el sentido positivo F1X, que vale 0.749, y una fuerza que está actuando de forma negativa menos 0.906, y que esta suma me tiene que dar 0. Entonces resulta que me queda que AX es igual a 0.15. Fíjense, ese resultado del lado izquierdo de la igualdad da negativo, pero cuando lo cambio del lado derecho ya me da positivo. Bueno, esperemos que no tengamos problema en eso, ¿no? Resulta que si yo quiero calcular la sumatoria de fuerzas en Y, pues tengo el problema de que hay dos fuerzas desconocidas en Y. Entonces me conviene irme a la tercera ecuación de equilibrio. Sumatoria de momentos en algún punto. Sumatoria de momentos en A igual a 0. Si yo me apoyo en A, estas dos fuerzas que encontramos, una actúa sobre el eje de las X y una actúa sobre el eje de las Y. La del eje de las X pasa por el punto, entonces no me provoca momento. ¿Te acuerdas de que momento es fuerza por distancia perpendicular? Y entonces resulta que la que me va a provocar momento va a ser la fuerza vertical. En este caso, momento es igual a fuerza por distancia, puede tener 1.854, que es la fuerza vertical, multiplicada por una distancia horizontal de 2 metros. Esto me va a provocar un giro positivo u horario. La fuerza en X no genera momento porque pasa por el punto A. Y lo mismo le pasa a la fuerza en X2, que también pasa por el punto A. Pero la fuerza en Y sí me va a provocar un giro horario que va a valer 3.381 por una distancia de 5 metros. ¿Ok? Y parecería que entonces mi viga va a intentar caerse por la fuerza 1Y y caerse por la fuerza 2Y. Las dos le provocan un giro, digamos, un giro horario. Y entonces el único que se opone a que eso pase es la fuerza BY, que va a provocar un giro antihorario. Y entonces esa fuerza antihoraria la escribo como menos BY por una distancia de 8 metros. Ahí está. Y esta me tiene que dar igual a 0. Bueno, pues el último término, el BY, lo regreso y me queda BY por 8 metros. Es igual a 1.854 por 2, nos va a dar 3.78 toneladas punto metro, más 3.881 por 5 metros, eso nos va a dar más 16.905. Esa suma nos va a dar un total de 20.61. Si ese 20.61 lo dividimos entre 8, pues ya obtenemos la reacción BY, que vale 2.576. 57.7. 57.7. Ok. Y estas son toneladas. Bueno, ya tenemos la reacción BY. Bueno, pues hacemos uso de la tercera ecuación de equilibrio. Tercera ecuación de equilibrio en el plano. Déjame subrayar esas ecuaciones de equilibrio en el plano, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en Y. Son las tres ecuaciones de equilibrio en el plano. Y como tenemos tres incógnitas, por eso se llama una estructura isostática. Bueno, si hacemos esa sumatoria de fuerzas, pues yo voy a tener una fuerza que no sé cuánto vale, a Y, que va hacia arriba, menos 1.854, menos 3.381, más 2.577. Y esto me tiene que dar igual a 0. Igual a 0. Entonces, pues, hacemos las operaciones. La pasamos del otro lado. Resulta que Y vale 2.658. Ahí está nuestro equilibrio garantizado. Mira, le voy a colocar estos valores a las reacciones para que lo tengamos en mente. Y vale 2.658. BY vale
2.577. Y AX vale 0.157. Bueno, ahora fíjate. Bueno, pregunta, ¿a todos nos dio lo mismo o yo me puse a elucubrar cosas que a ustedes no le dieron? ¿Sí les dio los mismos valores o no? Sí, profe. Órale. Bueno, entonces ahí tenemos nuestras reacciones. Ahora, fíjense que ustedes cuando veían a las armaduras, ustedes, el objetivo de las armaduras era determinar cómo se comportaba cada barra, si estaba a tensión o si esa barra estaba sometida a compresión. Bueno, pues fíjense que esta viga resulta que tiene otras fuerzas. Tiene, además de compresión y de tensión, también va a desarrollar una fuerza que se llama cortante y otra que se llama momento flector. Fíjate que esto pasaba a las armaduras. Ahora, las vigas resulta que pueden presentar tres efectos: tensión o bien compresión. Y eso, como se da a lo largo de su eje axial, mira, déjame anotarte eso, como eso se da a lo largo de su eje axial eh, o su eje principal, pues resulta que a eso le llamamos fuerza axial. Fuerza axial. Y puede ser de los dos tipos que ya sabemos, ¿no? De tensión o de compresión. Ok. Pero además, las vigas pueden experimentar otro fenómeno que es el corte. ¿Qué significa eso del corte? Mira, ¿estás de acuerdo conmigo que cerca del apoyo la fuerza va hacia arriba, pero donde hay carga hacia abajo, lo que va a intentar hacer esa viga va a ser romperse? Y después en el otro extremo, donde vuelva a tener un apoyo, se va a querer quedar en su lugar. Entonces, digamos que se generan planos de corte. Este plano y este otro plano, donde la viga intenta cortarse y está sometida a una fuerza cortante, que intenta llevar a la parte baja, a la parte media hacia abajo, mientras que las partes de los extremos quieren ir hacia arriba. Y es otro tipo de fuerza, mira, fuerza axial, fuerza cortante, y aparte las vigas también son sometidas a otro tipo de efecto que se llama momento flector. Esta fuerza, con sus apoyos, además de no romperse, en muchas ocasiones hay que verificar que no se cuelgue, que no se deforme de más. Y la fuerza que intenta deformarla se le llama momento flector. Momento flector. Híjole, o sea, es una fuerza, y estas tres se llaman fuerzas internas. Por eso nuestra plática del día de hoy, nuestra sesión 19, híjole, 19 sesiones, se va de volada el tiempo. A pesar de que tuvimos descanso el día del 10 de mayo y el 5 de mayo, a pesar de eso, ya tenemos 19 sesiones por ahí grabadas, ¿no? Bueno, esas fuerzas internas hay que describirlas en la viga. Tal vez en el caso de las armaduras nada más describíamos una, fuerza axial, es decir, a lo largo del eje. Pero en cambio en las vigas vamos a describir tres fuerzas. Ahora, permíteme recordarte qué hacíamos cuando teníamos armaduras. Pues resulta que nosotros tal vez dibujábamos un nodo, dibujábamos un cacho de la armadura y decíamos, esta armadura debe de estar en equilibrio, porque si toda la armadura está en equilibrio, el nodo también está en equilibrio. Y nosotros decíamos, bueno, pero es que eso no puede ser cierto, ¿no? Si la corto, ¿cómo es posible que esté en equilibrio? Está en equilibrio siempre y cuando le agreguemos unas fuerzas que estén actuando en esa sección. Y le agregamos una fuerza en cada barra y con eso lográbamos saber cuánto era la fuerza que pasaba por la barra. Ahora, en el tema de las vigas, vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a hacer un corte, vamos a hacer un corte de la viga hasta antes de que exista la carga. Antes de que exista la carga. Y ahí donde hagamos el corte,
vamos a agregar tres fuerzas, las tres fuerzas internas que te acabo de mencionar. Una se va a llamar momento flector, y el momento flector lo vamos a abreviar como MF. Otra se va a llamar fuerza axial, y esa fuerza axial te la voy a poner de verde, y la voy a poner de forma genérica hacia afuera, que se va a llamar, sí, fuerza axial. O, mira, déjame, le pongo otro nombre, más simplificado, fuerza normal. Fuerza normal, ahorita te platico por qué normal. Y la fuerza que intenta romper a la viga, la vamos a poner hacia abajo, y se llama, pues alguien le diría fuerza vertical o fuerza cortante. Ya te lo abrevio. Fuerza cortante, MF significa momento flector, y, y la verde, N, significa fuerza normal. Híjole, se ve re feo, ¿verdad? Fuerza normal. Ahora, ¿por qué se llama fuerza normal? Tal vez tú recuerdes que en la primaria te platicaron de las líneas que pasan alrededor de una circunferencia o de un círculo. Y probablemente tú seguramente te acuerdas de que la línea que apenas si toca un punto se llama tangente. Esa se llama tangente. Hay otra que cruza por dos puntos y esa se llama secante. Hay otra que sale desde el centro hacia uno de los extremos y se llama radio. Hay otra que pasa por el centro y que pasa también por dos puntos que se llama diámetro. Pero hay una línea que es perpendicular a la tangente. Perpendicular a la tangente, es decir, forma 90 grados con la tangente, y que sale de un puntito del círculo. Esa se llama normal. Es decir, mira, te lo vuelvo a dibujar con otro color para que se vea mejor. Con respecto al núcleo que me interesa, la fuerza que sale se llama normal. Por eso, por eso, esta fuerza se llama normal, porque está saliendo perpendicular a la sección. ¿Sabe? Bueno, entonces pues vamos a hacerlo, ¿no? Esa sería nuestra explicación. Vamos a investigar tres fuerzas adentro de la viga. Y para hacer esas tres fuerzas, pues hay que hacerle algunos cortes. Mira, el primer corte que le vamos a hacer es antes de que haya alguna fuerza externa. Es decir, vamos a ver un corte aquí. Ahorita lo borramos así. Mira, si hacemos ese corte, resulta que lo que nosotros alcanzaríamos a ver de viga sería el apoyo con un tramo de viga y con las reacciones. Fíjate que encontraríamos una reacción que vale 0.157, encontraríamos una reacción que vale 2.698 y nada más. Y resulta que el método me dice, ahí donde hagas el corte, ahí donde hagas la sección, vas a agregar tres fuerzas, una vertical hacia abajo o una fuerza cortante, vamos a ponerle B, un momento flector que gire de forma antihoraria, siempre, 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 y una fuerza normal. Ahí está. Ya tenemos nuestra sección. Esta sección ocurre cuando X es menor a 2 metros. Fíjate, esta distancia, si valiera 5 metros, pues ya no vemos esa sección. Entonces tiene que ser aquí, 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 aquí. En cualquiera de esos puntos es la misma sección. Antes de que aparezca la carga. Antes de que aparezca la carga. Entonces, fíjate que esa X tiene que ser mayor que 0, no lo pongo al otro lado, mayor que 0 y menor que 2 metros. Y entonces le voy a poner aquí que esa X vale X. Esa distancia vale X. Bueno, entonces, si yo quiero investigar las fuerzas internas, voy a hacer uso de las tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas hay ahí en X? Pues un 0.157 y una fuerza normal igual a 0. Es lo que hay, ¿no? Pues sí, es lo que hay. Bueno, entonces, ¿ahí qué nos va a dar de resultado? Pues que la fuerza normal es igual a menos 0.157. Y ya tenemos la primera de ellas. Ahora, hacemos sumatoria de fuerzas en Y y vamos a encontrar la segunda fuerza interna desconocida.
Fíjate que con respecto al eje de las Y's, yo tengo una fuerza que vale 2.698, tengo una fuerza que vale B y que va hacia abajo, y ya no hay ninguna otra fuerza. Y esto lo tengo que igualar a 0. Pues resulta que mando el término B o la fuerza cortante del otro lado y me queda igual a 2.698. Pues órale. Esa es la fuerza cortante. Se lo voy a escribir por aquí. Fuerza cortante. Okay. Y después, ya aplicamos las dos ecuaciones de equilibrio en el plano. Me hace falta una. Sumatoria de momentos. En cualquier punto tiene que ser igual a 0. Nada más que en esta ocasión nos conviene hacerlo al final, donde hacemos el corte, en el punto X. Entonces vamos a poner sumatoria de momentos en X igual a 0. Si hacemos nosotros la sumatoria de momentos en el punto final, fíjate que la fuerza horizontal no genera momento, porque pasa por el punto, por el principio de transmisibilidad, ¿no? Pasa por el punto. Pero en cambio, la fuerza de la reacción, esa sí me genera momento. Me va a generar un momento negativo. Entonces, fíjate, 0 es igual a menos 2.698 multiplicada por una distancia. Ya es que es fuerza por distancia, pero en este caso la distancia se llama X. ¿Por qué? Pues porque es un corte que pasa entre 0 y 2 metros. Puede ser que valga 1 metro, puede ser que valga 0.9, puede ser que valga 0.7, puede ser que valga 1.3. Es una distancia X entre 0 y 2 metros. Okay. Y entonces pues, lo voy a multiplicar por X. Ahí está. Parece que ya no hay ninguna otra fuerza que me provoque momento. Ya consideré esas dos. Fíjate que la fuerza normal pasa por el punto y la fuerza vertical también pasan por el punto. Y entonces no me provocan momento. Pero este momento flector hay que incluirlo en la sumatoria de momentos, ¿no? Estamos haciendo una sumatoria de momentos, pues inclúyelo. Es como, vamos a hacer una fiesta entre los del grupo. Pues todos los que sean del grupo, pues hay que incluirlos. Entonces vamos a ponerlo. Ese momento flector, así como está, es negativo o antihorario. Y la despejo. Encuentro que momento flector es igual a menos 2.698 por X. Ahora, a alguien le va a quedar aquí un poquito de duda y va a decir, ¿y eso qué diablos es? ¿No? O sea, no puede ser, yo quiero un valor real, ¿no? Pues hay que darle diferentes valores de X. Pongamos, si X es igual a 0, si X es igual a 1, si X es igual a 2. Entonces el momento flector va a valer 0, va a valer este era positivo. Esto me llamó la atención. Más 2.698. Y en el otro caso va a ser 5.39. Fíjense, había considerado este signo, este de aquí, lo había considerado negativo, pero en realidad es positivo, ¿no? Fíjate, si me apoyo en el punto X, el giro que me da es horario. Entonces debe ser positivo. Ya está. Ya aclaré la corrección. Bueno, ahora, ¿qué hago con esta información? Alguien, es así como cuando te cuentan un chisme, ¿no? Y dice, ¿y ahora qué hago con esto? De repente hay personas que sí tienen la capacidad de guardar un secreto y muchas otras no. Bueno, pues esta información nosotros la vamos a graficar y para eso vamos a trazar unas líneas debajo de nuestra viga para que gráficamente, es decir, vamos a hacernos un dibujito a nosotros mismos donde nos expliquemos qué está pasando con la viga. Pero es que dicen que, no sé si ustedes lo sepan o no, pero dicen que a veces los ingenieros, yo soy civil, los ingenieros somos medio torpes y necesitamos hacer dibujitos para entendernos. Algunos de esos dibujitos le llamamos planos. Con los dibujitos nos entendemos muy bien. Bueno, fíjate. Y entonces vamos a poner 3 líneas también abajo, donde vamos a graficar esas 3 fuerzas que nosotros acabamos de encontrar. Una línea para la fuerza normal, otra línea para la fuerza cortante y otra línea para el momento flector. Digamos que vamos a hacer 3 gráficas.
Para ese primer intervalo, mientras que X no valga más de 2 metros, resulta que lo que nos está diciendo este primer corte o esta primera sección es de que la normal vale menos 0.157. Menos 0.157. Entonces, oye, ¿y si X vale 2? Vale menos 1, menos 0.157. Y si X vale 1, pues vale menos 0.157. Y si X vale 0.5, pues vale lo mismo. Es una función constante. Entonces siempre voy a tener el mismo valor. ¿Sale? A partir de un valor nulo, de un valor, ¿no? Y aquí le voy a decir a mi lector que vamos a poner mis fuerzas normales. Okay. Ahora, así como lo hicimos ahí, abajito vamos a graficar nuestra gráfica de fuerza vertical o fuerza cortante. Fuerza cortante. Entonces, esa fuerza cortante también me está diciendo que en esa sección, no sé si en las otras, pero en esa sección es una constante y que vale 2.69 y es positiva. Lo voy a dibujar por arriba. 2.69. Oye, si X vale 0.1, ¿cuánto vale? 2.698. Oye, si X vale 0.2, 2.698. Oye, si X vale 0.9, 2.698. Oye, si X vale 1.9, 2.698. Oye, si X vale 5, todavía no lo sé. Todavía no lo sé porque no he analizado ese tramo. Nada más, mientras X sea mayor que 0 y menor que 2, ya tengo cuánto valen las fuerzas internas. Ok. Y el momento flector resulta que incluía una X, y eso significa que para 0 vale 0, para 1 vale 2.69, mientras que para 2 vale 5.398. Es decir, es una función de X. Si X toma un valor, el momento toma otro valor. Oye, ¿y cuánto vale para 0.5? Tal vez va a valer 0.5 por 2.69, algo así como 1.34. Y yo, si lo quisiera, podría encontrar el valor para 0.5. Bueno, esto se le llama el método de las secciones para vigas. Ahora, ya hicimos una primer sección. Ya hicimos una primer sección cuando X es mayor que 0 y menor que 2. Ahora, pregunta. ¿Vamos bien? Sí, profe. Órale. Esta sección fue la primera que hicimos. Ahora vamos a mover nuestra línea de corte y lo vamos a ubicar, si quieres, aquí, cuando vale 2.3 o cuando vale 2.5 o cuando vale 3 o cuando vale 3.5 o cuando vale pues un poquito más. Entonces, ¿qué significa en esencia ese movimiento? Es cuando cambian las condiciones de carga. En esta nueva sección ya voy a alcanzar a ver la primer carga. Entonces, mira, déjame dibujártela. La voy a dibujar aquí, aunque luego la voy a mover, ¿no? Pero por lo menos para que la alcancemos a ver. Mira, le voy a decir a mi lector que voy a dibujar la sección cuando X es mayor que 2, pero es menor que 5 metros. Ya ves que X lo medimos pues, en el sentido de las X, ¿no? Bueno, ok. Entonces, si yo dibujo ese corte o esa sección, resulta que voy a alcanzar a ver mi apoyo, mi tramo de viga, y voy a ver una fuerza inclinada. Esa fuerza inclinada va a tener una intensidad de 2 metros, no, de 2 toneladas, perdón, de 2 toneladas. Y resulta que pues, de una vez le apunto cuánto vale la fuerza en X y cuánto vale la fuerza en Y. Fuerza en X es igual a 0.749, fuerza en Y es igual a 1.854. Y de una vez le anoto las reacciones, ¿no? Es decir, como cuando hacíamos el método de las secciones, lo que alcances a ver es lo que pones. 1.65 o 2 puntos. Híjole, ¿qué creen? 2 puntos. Déjenme verificar algo. 2.658. Híjole.
0.157. Híjole, ¿qué creen? Que creo que en nuestra sección anterior lo copié mal un valor. Fíjense, este 2.658 es 2.658, no es 2.698. Entonces vamos a corregirlo. Chihuahuas, vamos a tener que borrar. Bueno, déjenme borrar este. Déjenme borrar este de aquí. Déjenme borrar este. Y yo creo que estos también. Fue un error de copiado, que hasta ahorita me estoy dando cuenta. Antes de seguir, ¿no? Mejor lo corregimos. Entonces es 2.658. 2.658, lo cual significa 2.658. 5.31. 5.316. 5.316. Ok, ya. 5, ya. Creo que hasta ahí llegó nuestro. Hasta ahí llegó nuestro. Bien, perdón. Creo que ese último lo voy a volver a escribir. Ahí está. Eso pasa cuando escribes medio feo, ¿no? Ya ven, hagan caso a su profesor de. El profesor de expresión gráfica nos dice que hay que escribir bonito, ¿no? Pues hay que escribir bonito. Ahí está. 2.658. Ahí está. Bueno, ya podemos regresar a nuestra sección. Y ahora, esta sección, pues, está en desequilibrio, evidentemente, ¿no? Esa sección empezaría a girar. Y la única forma de que no gire es a través de las fuerzas internas. Las fuerzas internas, ya las colocamos aquí, una fuerza normal, una fuerza vertical hacia abajo y un momento flector en sentido antihorario. De esa forma las vamos a poder encontrar. Más bien, lo que voy a quitar van a ser estas anotaciones que hicimos por aquí. Voy a tratar de hacerlas un poquito más chiquitas para que nos dé la oportunidad de trabajar aquí en nuestra sección. Bueno, entonces ahí está nuestra sección. Y hay que hacer lo mismo. Hay que establecer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Si nosotros establecemos primero sumatoria de fuerzas en X, pues resulta que nos vamos a encontrar con una fuerza de 0.157, que es la reacción, más 0.749, que va en el mismo sentido positivo, y una fuerza normal, igual a 0. Resulta que esa fuerza normal va a tomar un valor de 0.906. Ok, negativa, ¿no? Negativa cuando la pasamos del otro lado. Ahí está mi fuerza normal. Hago sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, y me doy cuenta que hay una fuerza de 2.658. Hay una fuerza que vale, la componente en Y de la carga inclinada vale 1.854 y va hacia abajo, entonces la pongo como negativa, y menos la fuerza cortante. Y resulta que todo eso lo igualamos a 0 porque no queremos que se mueva. Entonces, pues resulta que nuestra fuerza cortante vale 0.804. Ahí está nuestra fuerza cortante, está en toneladas. Y hacemos sumatoria de momentos en el punto, otra vez en el punto de corte, es decir, en el punto X. Ahí vamos a hacer el corte. Ahora, las distancias no te las he puesto. ¿Te acuerdas de que la distancia hasta que se genera el corte se llama X? Eso significa que si yo sé que para aplicar la primer carga había 2 metros, pues entonces el cachito que me hace falta se va a llamar X menos 2. Ese cachito
que hay entre la carga y el corte. Bueno, pues ahí está. Ya tenemos las distancias, entonces hacemos nuestra sumatoria de momentos. Y resulta que si me apoyo en el punto final o en el punto X, pues la fuerza de 2.658 me va a provocar un giro horario positivo, fuerza por distancia, por X. Ahí está. La fuerza de 0.157 no me genera momento, porque pasa por el punto. La fuerza en X de la carga inclinada no me genera momento porque pasa por el punto, por transmisibilidad de fuerzas. Pero la fuerza en Y sí, y me va a provocar un giro antihorario, es decir, negativo, apoyándome en el punto X. Okay. Entonces eso significa que menos 1.854 es la fuerza por una distancia, la distancia de X menos 2. No tiene nada de malo esa distancia de X menos 2. Para eso aprendimos a manejar álgebra, ¿no? Bueno, y la normal y la cortante pasan por el punto, no me generan momento, pero el momento flector, que lo escribimos por ahí en rojo, ese momento flector sí me genera momento. Y ahí está como negativo, pues así lo pongo como negativo, igual a 0. Despejo el momento flector es igual, y hago lo que pueda hacer, ¿eh? No siempre se puede simplificar. Mira, me va a quedar 2.658x menos 1.854x más 1.854 por 2 me va a dar más 3.708. Ahora, aquí hay dos términos que tienen el mismo apellido. No los podemos sumar, ¿no? 2.658 menos 1.854, 0.804. X más, más 3.708. Ahí está. Ahí tenemos nuestra expresión de momento flector, pero nada más es válido en esta sección. Si yo quisiera meter a esta expresión una X igual a 0, no funciona, porque mi sección empieza en 2 y acaba en 5. Entonces yo lo que tengo que hacer es de que darle valores para diferentes X, pero de ese intervalo. La mínima que tengo es 2, la máxima que tengo es 5. Entonces, si yo quisiera, podría utilizar 2, 3, 4 y 5. Ahora, hay que estar evaluando. Eso a veces nos es molesto, nos es lento, ¿no? Pues me puedo meter a mi calculadora científica, la voy a abrir. Ya ven que ustedes tienen una calculadora científica ahí en la mano, ¿no? Espero que la tengan todavía, ¿no? Que a pesar de los meses de pandemia, pues que la tengan ahí a la mano. Y miren, las calculadoras científicas nos podemos meter al modo, perdón, me metí al modo, y a veces las calculadoras, hay algunas calculadoras científicas que vienen en el modo 3 y hay otras que vienen en el modo 7. Lo que queremos es el modo tabla. Entonces te metes al modo tabla y yo le voy a escribir la expresión 0.804 alfa X para que al poner la tecla alfa, ahora me lee el botón con los nombres en rojo, ¿no? Entonces ya 0.804 alfa X más 3.708. La gran mayoría de las calculadoras nada más puede evaluar una función, así como la que estamos metiendo. Pero esta, que es digital, pues tiene la opción de evaluar dos funciones. Entonces, como yo no quiero evaluar otra función, nada más le voy a decir, presiono igual para ir a la siguiente pantalla. Ahora, me dice, ¿dónde empiezo a evaluar? Pues en mi intervalo que me interesa, de 2. ¿Dónde acabo? En 5. ¿De cuánto doy los pasitos o los intervalos? Pues de a una unidad. Y resulta que ahí ya me está dando los diferentes valores de momento flector. Me está diciendo que para 2 metros vale 5.316, para 3 metros vale 6.12, para 4 metros vale 6.92 y para 5 metros 7.72. ¿Ok? Bueno, pues esos valores ya los puedo graficar. Yo creo que voy a utilizar la que está la calculadora ahí.
para poder graficarlos. Mira, resulta que en ese intervalo yo ya podría graficar los valores hasta llegar a un valor de 7.728, incluyendo valores intermedios, ¿no? Déjame hacer esto un poquito más pequeño. Mira, resulta que en 3 metros tiene un valor de 6.12, en 4 metros tiene un valor de 6.92 y en 4 metros tiene un... Ah, caray. 6.31, 6. Creo que... A ver, déjame escribirle. Aquí estamos en x igual a 2 y aquí vamos a andar en x igual a 5, ¿sale? Entonces, déjame ubicar puntos intermedios. 2, 3 y 4. X igual a 3, X igual a 4. Entonces, en X igual a 3 vale 6.12 y en X igual a 4 vale 6.92. Y puedo seguir construyendo mi diagrama de momento flector. Ahí está. Ahora, mi diagrama de fuerza cortante, que lo tenemos por acá arriba, que déjame corregir este 5. Mi diagrama de fuerza cortante, para este segundo intervalo, ya me olvido de la calculadora, para este segundo intervalo, resulta que el cortante también es una constante, nada más que ahora vale 0.804. Entonces, pues ahora va a tener un valor un poquito menor. Pero es constante. Para diferentes valores de X siempre va a valer lo mismo. 0.804. Ok. Y mi fuerza normal también es constante y va a ser un poco más grande. Ahora va a valer menos 0.906. Ok. Ahora. Ya hicimos 2 de los 3 intervalos. Me hace falta una parte. Me hace falta una parte de la viga. Me hace falta una parte o una última sección. Y la última sección que nos hace falta, ¿te acuerdas que nuestra viga por completo mide 8 metros? Bueno, entonces nuestra última sección va a medir cuando X sea menor que 8 metros, pero que sea mayor de 5 metros. Tenemos un primer apoyo, tenemos una viga, tenemos una fuerza de reacción que vale 2.658, 2.65, la otra vez la estaba regando. Tienes una fuerza horizontal que vale 0. Déjame ver si la alcanzo a ver por aquí. No la veo. 0.157. Hay dos cargas ahí. En este punto ya se pueden ver las dos cargas. Una así y la otra así. Nada más que esas dos cargas tienen sus respectivos componentes. El componente en X de la primera de las cargas, Fx, es igual a 0.749, mientras que el componente en Y vale 1.854. Okay. Para la segunda carga, para F2, resulta que, yo no los alcanzo a ver, voy a verlos. Ahí se alcanza a ver 0.906 en X y 3.381 en Y. Ya se los escribo. Fx 0.906, Fy 3.381. Bueno, ahí ya tenemos nuestra viga, nuestro corte, nuestra viga. Puede ser que se vea feíta, pero ahí está nuestro corte de nuestra viga. Cuando generamos el corte, nos diría el método, tienes que agregar 3 fuerzas para estabilizar ese corte. Una normal, una vertical hacia abajo y un momento flector. Hemos hecho lo mismo en las 3 secciones. Probablemente el día de hoy lo estamos haciendo un poquito rápido, pero lo vamos a seguir haciendo muchas veces, así que no te preocupes. Fíjate que la distancia que hay desde el inicio hasta el punto final se va a llamar X, lo cual le da nombre al punto final, que se llama X.
La primera distancia vale 2 metros y eso significa que lo que le complemente vale x menos 2. Y la distancia, te lo pongo en otro color, la distancia a la segunda carga vale 5 metros, quiere decir que lo que le complemente vale x menos 5. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestra sección, puede ser que esté fea, puede ser que no nos guste, pero bueno, ahí la tenemos. Y aplicamos nuestras tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas alcanzo a ver en X? 0.157 positiva más 1 más 0.749 de F2, pero, digo, de F1, pero la F2 viene en el otro sentido, va en el sentido negativo. Entonces, menos 0.906. Ok, más una fuerza normal, igual a 0. Bueno, pues resulta que esa operación nos lleva a que la fuerza normal en el último tramo sea de 0. Tenemos una fuerza normal de 0. ¿Qué significa eso? Vamos a nuestra gráfica. ¿Qué significa que al final nuestra fuerza normal valga 0? 0. ¿Te acuerdas de que en las armaduras había barras que no estaban ni a compresión ni a tensión? Entonces, en esta parte de la barra no hay tensión ni compresión. Eso es lo que significa la fuerza 0. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se da ese fenómeno de que no hay ni compresión ni tensión? Pues porque al final tengo un apoyo o tengo un nodo que se puede mover. Y entonces, como se puede mover, pues resulta que, 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 que no se puede ni comprimir ni tensionar. Pero en la parte central, lo que nos está diciendo esa barra es de que se está comprimiendo. Y no sé por qué la última no me gusta la sección que estamos obteniendo. Probablemente tengamos ahí un error. Yo como que pensaría que aquí iríamos por arriba, ¿eh? A ver, déjame ver. Híjole. A ver, un segundito, un segundito. No, pues no. Creo que hay algo mal en el planteamiento, pero bueno, podemos seguir y si le encuentro el error, te lo platico. Fíjate, ya tenemos la fuerza normal. Ahora, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Ahí en las fuerzas verticales vamos a ver una fuerza de 2.658 que va hacia arriba, menos 1.854 que va hacia abajo de la fuerza 1 y menos 3.381 de la fuerza 2. Hay una fuerza vertical hacia abajo, una fuerza cortante, y esto tiene que estar igualado a 0. Resulta que nosotros podemos despejar a la cortante y nos va a quedar que menos nos va a dar un valor negativo de menos 2.581. Ok, son toneladas. Ese valor también ya lo puedo graficar. 2.581. Vamos a nuestra gráfica.
Vamos a nuestra gráfica. Y es constante y negativo. 2.581. Ok. Y es constante y es negativo. Casualmente, yo creo que en nuestra siguiente sesión te platico más el por qué. Mira, este valor se parece mucho a este. Y este valor se parece mucho a este. Se parece, no es igualito, pero se está pareciendo mucho. Pero en la siguiente sesión me platico más por qué, ¿no? Nada más para que nos dé tiempo de acabar el diagrama de momento flector. Fíjate que la gráfica de momento flector, si nosotros la queremos encontrar, tenemos que hacer cumplir con lo que se llama la sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos igual a 0, pero lo vamos a hacer en el punto final, en el punto X. Entonces, en ese punto final o en ese punto X, pues resulta que la reacción me va a provocar un giro horario, 2.658 por una distancia X. La fuerza 1 me va a provocar un giro antihorario, menos 1.854 por una distancia X menos 2, menos 3.381 por una distancia X menos 5. Y lo que nos hace falta de incluir es el momento flector. Las fuerzas horizontales no generan momento, ¿no? Porque pasan por el punto. Ok. Y resulta que si yo mando el momento flector del otro lado, pues algunas cosas lo voy a poder simplificar y otras no. Me va a quedar un 2.658x menos 1.854x más más 3.708 menos 3.381x más 16.905. Ok. Ahora, aquí hay cosas que podemos sumar. Los términos que tienen X los sumamos. Y resulta que nos va a dar menos 2.577 de X. Y los términos que son independientes también los podemos sumar. Hijo. Así. 3.708. Ok. ¿Qué valores hay que evaluar en esta sección? Pues los que aparecen en nuestra sección, es decir, de 5 a 8. Entonces vamos a darle diferentes valores de X. X igual a 5, a 6, a 7 y a 8, ¿no? Ok. Entonces, diferentes valores de momento flector. ¿Cómo le podemos hacer? Pues sacamos nuestra calculadora y nos metemos al modo tabla. Modo tabla. Y le decimos, oye, quiero que me ayudes a evaluar esta función. Menos 2.577 alfa X más 20.613. Ahí está. No tenemos una segunda función, le damos 0 y le decimos que queremos empezar en 5 y queremos acabar en 8. Ok, que dé pasitos de a 1. Ah, caray. Esos valores están mal. Te digo que están mal porque debemos de acabar en algo muy parecido a un 0. Y lo que pudo haber pasado, mira, voy a oprimir la tecla clear, que lo que pasó es de que no le agregué el símbolo negativo al inicio. Mira, debe ser menos 2. Menos 2.577. Me faltaba el menos, por eso no me estaba dando los resultados que yo quería. De 5 a 8. Y ahora sí me gustan esos resultados. Mira, 7.728, 5.15, 5.151, 2.57, 2.574 y algo así como 0.003, o sea, prácticamente un 0.
Mira, esos resultados los podemos nosotros graficar, aprovechando ahí la calculadora, los podemos graficar en esta última sección y nos daremos cuenta de que es una línea recta. Al final llega a cero y que tiene dos puntos intermedios. Uno que va a tener un valor de 5.15 y otro que va a tener un valor de 2.57. Y pues bueno, ya llegamos a nuestra gráfica de momento flector igual a cero. Tal vez en esta sesión no te quede del todo claro qué significan esas fuerzas. Yo lo entiendo, ¿no? Yo lo entiendo, es la primera vez que lo estamos viendo. Pero la gráfica roja lo que significa es con qué tanta fuerza intenta deformarse la viga, flexionarse. La gráfica azul lo que significa es cómo intenta romperse la viga. Cerca de los apoyos tiene una mayor necesidad de romperse. Este valor es más grande. ¿Con qué fuerza se intenta romper? Y la gráfica verde, la que tenemos hasta arriba, lo que significa es si nuestra viga se está comprimiendo, y tú te acuerdas de que una parte de la viga se está comprimiendo, y otra parte de la viga está como que con fuerza cero, no hay bronca. Mira, eso lo alcanzamos a ver en la gráfica verde. La última parte no se está ni comprimiendo ni tensionando, la parte media se está comprimiendo mucho, se está comprimiendo con 0.906, y la primera parte se está comprimiendo con poquita fuerza. Tú me vas a decir, ah, caray, pero ¿cómo la primera parte se está comprimiendo? Sí, porque la suma de estas dos acciones me da una fuerza que es mayor en el sentido de la izquierda. Y entonces la suma de estas dos resulta que está actuando hacia la izquierda y la está comprimiendo. Ahora, ¿qué significa esto? Que la primera parte se comprime poco, después se está comprimiendo más y después se está comprimiendo nada. Bueno, y con un poquito de mayor calma, la siguiente sesión, pues te abundaré entre qué significan esos tres diagramas, ¿no? Y esos tres diagramas, bueno, los vamos a estar haciendo en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo los últimos dos. La primera no la vamos a estar haciendo tantas, pero las últimas dos la vamos a hacer unas 10 veces, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo trataremos de hacer en las siguientes sesiones. Si tienen dudas, yo creo que todavía estamos a tiempo de responderlas, pero si ya también se tienen que ir a sus siguientes clases, pues no hay ningún problema, ¿no?